En esta oportunidad estamos con Óscar Zapata, quien es gerente general de Credit Corp Capital SAF y va a hablar con nosotros sobre las claves para invertir en fondos mutuos. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? Nicolás, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el tiempo aquí. Encantado de estar acá. Muchas gracias, Óscar. Sí, mira, queremos hablar sobre los fondos mutuos. Muchas veces las personas tienen el capital para poder invertir, pero no conocen muy bien del tema. Sin embargo, antes de pasar a hablar de fondos mutuos, creo que es bastante importante poder diferenciar entre ahorro e inversión, porque estoy 100% seguro que no es lo mismo, y esto puede ser una buena entrada para poder empezar a hablar de fondos mutuos. Cuéntame primero, ¿cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? Perfecto. Me gustaría traer una frase que es que tu dinero trabaje contigo, ¿sí? La diferencia entre el ahorro y la inversión podríamos decir que es la diferencia entre guardar y acumular el dinero y lograr que el dinero empiece a generar una ganancia y por ende que trabaje junto a ti, ¿no? Tú generas más dinero, tu dinero también genera más dinero. Una de las piezas claves para poder lograr esto es justamente ponerse ese objetivo y es quiero y necesito que mi dinero empiece a generar retornos para mí. Si es que estamos decididos en que sí, podemos estar hablando de que uno está listo para poder invertir. Okay. ¿Sí? Ahora, en términos de inversión, me gustaría decir que hay que tener tres conceptos claros. El primero de ellos es el objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta inversión? ¿Ya? Y esto es clave. Muchas veces no... A ver, son temas complejos los financieros. Son temas que como personas a veces esquivamos, ¿no? No es fácil enfrentarse a uno a la responsabilidad de tratar de planear su futuro financiero. Pero esto es clave, ¿ok? Entonces, ¿qué queremos lograr con ese dinero, con ese capital que tenemos? Quiero poder pagar el colegio de aquí a 3 meses, quiero poder pagar la inicial de una casa de acá a 1 año y medio, quiero poder jubilarme y retirarme tranquilo en unos 10 o 15 años. Ese objetivo debería de determinar un poco cuál es el camino que sigo dentro del amplio mundo de las inversiones, ¿ya? Y aquí hay un concepto clave que me gustaría traer a la mesa, que es, en cuanto a ahorro e inversión, nosotros como seres humanos estamos más predestinados a gastar. Entonces, si vamos a ahorrar o separar el dinero para invertir, al final de todo lo que tenemos que gastar, nos vamos a encontrar con que no queda nada. Lo más importante, o digamos un factor clave es que cuando tengamos claro este objetivo de inversión, separemos ese dinero antes y después hagamos nuestro presupuesto, porque si lo hacemos al revés nos vamos a muy probablemente dar con la sorpresa de que no queda dinero para ahorrar o para invertir. Algo que tú dices que es bastante clave, que probablemente no lo escuchas mucho o probablemente las personas no conocemos, es que claro, cuando tú vas madurando, empiezas a crecer, tú dices, ya, probablemente voy a hacer familia, no voy a tener familia, me voy a casar, no me voy a casar, voy a estudiar determinada carrera, no voy a estudiar, no voy a estudiar, o ya sea la modalidad que quiero. Sin embargo, muchas veces hablas de una carrera, hablas de cómo se llama, de si quieres una casa, un auto, lo que sea, pero muchas veces el futuro financiero no está, ¿no? O sea, como que no lo consideras. O sea, sabes que necesitas dinero para comprarte un departamento, necesitas dinero para comprarte un auto, necesitas dinero para poder estudiar aquí o en el extranjero, maestría o pregrado, pero igual muchas veces el futuro financiero no está, como que no si conocemos muy poco los productos financieros que existen, nunca lo vamos a considerar el futuro financiero. ¿Por qué es importante dentro de la ecuación para proyectarnos en la vida, de qué queremos ser, qué queremos lograr,
el futuro financiero? ¿Qué importante es y ya? ¿Y cómo lo mastico? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué no debo tener en cuenta? Eh, Coincido contigo, ¿ya? Y por eso vuelvo a la primera pregunta, ¿ya? Pensar en términos de rentabilidad, en términos de acumulación de ganancias, no suele ser lo más natural. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, al yo planearme un objetivo que quiero lograr con ese dinero, estoy tangibilizando eh, y le estoy poniendo cara, pies, cabeza, colores, sensaciones a esto. Quiero un carro porque me encantan los autos y es momento porque tengo mi familia, pues de repente ese es el objetivo. Ahora, el objetivo también puede ser tan sencillo como necesito pagar, he recibido un excedente ahora con las utilidades o algún otro evento y necesito guardar ese dinero para poder pagar la segunda mitad del año de colegio o para poder pagar un viaje en 2 meses. Eso también podría ser el incentivo, ¿no? Entonces hay que ponerle pies y cabeza, me gusta decirle, y tangibilizarlo en algo que sí nos es mucho más natural y fácil. Entonces vuelvo a esa primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de lo que quiero lograr? Okay. No lo pensemos en términos de dinero, pensémoslo en términos concretos de los sueños, los anhelos, claro, los bienes que queremos. Lo segundo, sumamente importante, es definir el plazo. Este objetivo debería venir acompañado con un tiempo, ¿no? Ya sea porque el objetivo, digamos, marca un tiempo per se. Oye, la matrícula de mis hijos la tengo que pagar en marzo y por lo tanto, pues, no sé, me quedan 6 meses, entonces tengo 6 meses para ahorrar. O la fecha, la cuota inicial de esta casa que quiero, de este terreno, la debo pagar máximo en abril del próximo año o marzo del próximo año, y ahí determinamos un poco el plazo. ¿Okay? Ese tiempo con el que yo quiero o en el que yo quiero invertir o ahorrar también va a determinar cuáles son las posibilidades que tengo de vehículos, de alternativas de inversión. Claro. ¿Ya? Y el tercero, y este es bien importante, es el riesgo, el apetito de riesgo que yo tengo. Y esto pensémoslo de manera práctica en, soy una persona que con respecto a esa inversión voy a estar tranquilo y no la voy a estar siguiendo, la voy a necesitar en los 4 años o en los 10 años. Y lo que pase en el entretiempo me tiene realmente sin cuidado. Es decir, puedo tener estómago, digamos, para hacer frente a fluctuaciones, o más bien no. Y soy una persona que va a estar muy pendiente, que no quiere que sus inversiones retrocedan. De repente el plazo más corto hace eso, ¿no? Hace que yo, oye, tenga que sacar el dinero en 3 meses, entonces quiero estar muy seguro de que no se va a mover el capital, pues entonces tengo diferentes alternativas, ¿no? Entonces, eso creo que son las 3 cosas principales que alguien tiene que tener en la cabeza a la hora de invertir o de decidir ahorrar, ¿no? Claro, y algo clave que también me mencionaste es que nosotros las personas somos predeterminadas a gastar, ¿no? Y de ahí la importancia dijiste, de separar el dinero antes de hacer el presupuesto, ¿no? ¿Podrías profundizar un poquito esta idea? O sea, entiendo yo que es un sesgo un sesgo, digamos, cognitivo que tenemos a tratar de pensar en lo que tenemos que hacer y pensar entonces en cómo es que vamos a gastar el dinero, ¿no? Los pendientes, ¿sí? Vemos y tratamos de solucionar más lo que está en el corto plazo de lo que puede estar en el mediano o largo plazo. Como normalmente el ahorro o la inversión tiene que ver con lo que está más lejos de lo que enfrentamos, solemos postergarlo, ¿sí? Y por lo tanto, la retribución inmediata que tiene el hecho de gastar el dinero
es más fácil de sentirla que la retribución de saber que uno está guardando el dinero. Okay. Entonces, ahí es simple, ¿no? Digamos, el consejo. El consejo es quítalo de tu espacio mental, ahorrándolo o guardándolo o invirtiéndolo, y ajusta tu presupuesto al resto. Porque si lo haces a la inversa, no, como decía, no vas a tener muy probablemente no vayas a tener dinero para ahorrar o para invertir. Ok, ahora, ¿cómo en esta explicación que tú nos has dado sobre el tema de inversión encaja los fondos mutuos? Ya, perfecto, y gracias por la pregunta. Un fondo mutuo es una alternativa de inversión que agrupa a diferentes personas o agentes o empresas, y como grupo, como sistema, decide invertir en algún activo en particular. Esto es bien importante, ¿ya? Porque los fondos mutuos no son una forma particular de invertir en un activo específico. Los fondos se pueden armar fondos para invertir en cosas muy distintas. De hecho, por ejemplo, la compañía en la que yo trabajo, Credit Corp Capital, tenemos 72 fondos, o más de 70, con alternativas muy diferentes. Y lo mismo tienen nuestros competidores en el mercado, las otras apps, ¿no? Números. Entonces, yo me agrupo con otras personas a través de este fondo. Ese fondo tiene unas reglas de inversión y se invierte en grupo en un activo o en varios activos en particular. Ok, es como una bolsita donde participamos varios. Exactamente. Ya. ¿Ya? Entonces, tiene una serie de ventajas. ¿Ya? Ok. Si tú o yo vamos a invertir de manera particular, vamos a tener una bolsa para poder comprar algo. Si nos agrupamos con 100 personas más, vamos a tener una bolsa probablemente 100 veces más grande. Y cuando uno tiene una bolsa 100 veces más grande para comprar, pues le hacen mejores precios, por ejemplo. Por supuesto, ya, esa es una ventaja, ¿no? Entonces, y pongámoslo ya ahora sí en concreto. Si yo voy a un banco como Oscar Zapata a pedir un depósito a plazo, me dan una tasa. Si un fondo va a pedir un depósito a plazo, le dan otra tasa. Ok, como que hay un poder de negociación también. Hay un poder de negociación más grande. El segundo punto es un punto que tiene que ver con la gestión de esas inversiones. ¿Ya? En el fondo mutuo, uno suele tener un equipo de inversiones detrás. Entonces, hay un equipo que activamente está viendo cuál es la mejor forma de invertir ese dinero en el tipo de activo que se acordó, ¿ya? Y según las reglas de juego de ese fondo. Entonces, tienes un equipo que diariamente está mirando, oye, cómo van los bonos o cómo van las acciones, dependiendo, o cómo van los depósitos, y va tomando ciertas estrategias. En contraste con que yo me haya comprado un bono particular y una acción particular, digamos, un bono de deuda de la empresa Alicorp y una acción de la empresa Apple, y yo tengo que estar entrando diariamente, claro, y gestionando activamente. Entonces, yo compro a la hora de entrar a un fondo mutuo un servicio de asesoría de inversión de expertos que están viendo que efectivamente esa sea la mejor estrategia. Y entonces bajan un poquito en el bono de esta empresa porque parece que sus resultados no son tan buenos y suben en el otro. O compran más bonos de Estados Unidos que de Perú y así van regulando. Esa es la segunda ventaja. La tercera ventaja es la diversificación. Y acordemos, digamos que la diversificación financiera suena complejo, pero está resumida en la frase: yo no pongo todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces, si yo como persona natural voy e invierto en una acción específica, digamos Tesla, es distinto que si yo puedo ir e invertir un poquito en Tesla, un poquito en Apple, un poquito en
Coca-Cola, un poquito no en acción, sino en deuda de tal empresa textil y así. Eso me permite a mí, ante eventos distintos, que Coca-Cola haya presentado malos resultados o que la empresa textil, no sé, haya tenido algún problema en su logística, la diversificación me permite a mí no tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, eso en un fondo es mucho más amplio, el potencial de diversificación, que hacerlo de manera individual, simplemente por la escala de la inversión, ¿no? Y después tienes otras ya ventajas que son particulares de cada uno de los fondos. Por ejemplo, en el mercado, los tenemos nosotros, pero también nuestra competencia, hay fondos muy conservadores, donde el capital es muy poco probable que vaya a retroceder. Hay otros fondos que más bien son, por ejemplo, muy líquidos, es decir, yo puedo entrar hoy y salir mañana. Hay fondos que más bien tienen el capital 100% asegurado, pero necesitan un plazo. Entonces yo dejo acá mi dinero 3 meses y en 3 meses yo estoy seguro que el capital no va a retroceder y así. Entonces yo lo llamaría flexibilidad, ¿ya? Los fondos mutuos hay mucha oferta de fondos mutuos. Tengo que entender bien las 3 preguntas que nos hacíamos antes para saber en qué fondos invertir, ¿no? Estupendo. Has dicho muchos puntos que me llaman la atención. Primero, hemos hablado de inversiones, por ejemplo, en empresas como tipo, has mencionado a Apple, has mencionado incluso por ahí un ejemplo de Coca-Cola, por ahí de Alicor, por ahí los bonos de Estados Unidos, etc. Entonces, entendería que los fondos mutuos invierten en distintos instrumentos de inversión. Correcto. Ok, ya. Considerando que invierten en distintos instrumentos de inversión, supongo que hay toda una clasificación o sea, se debe clasificar o categorizar de acuerdo al instrumento en que invierten. Correcto. ¿Cómo está clasificado la industria de fondos mutuos o los productos de fondos mutuos? Mira, podríamos decir que básicamente hay 3 o 4 grupos grandes. Hay unos fondos mutuos que invierten únicamente en depósitos a plazo o parecidos. Ya. ¿Listo? Estos son fondos, digamos, sumamente conservadores, que tienen por lo general un plazo fijo, ¿no? Tal cual como el depósito. Luego tienes los fondos que están básicamente invertidos en renta fija. Ahí otra vez vamos a una palabra un poquito no tan conocida. ¿Qué es renta fija? Renta fija son bonos. Son bonos que representan la deuda o de países o de empresas, ¿ya? Y esos tienen unas características determinadas porque los bonos son unos activos que representan la deuda de la empresa y que al final de su duración pagan, ¿no? Pagan un retorno. Y luego tienes otro grupo que son los que invierten en acciones. Ya. Se le llama renta variable, pero son acciones que son en su mayoría pues, elementos muy volátiles. Y de ahí tienes otra clasificación que son la mayoría de los fondos que se llaman mixtos, que tienen un poco de cada uno. Ahora, depende del tipo de fondo y del perfil de riesgo. Yo elijo uno que tenga una estrategia de inversión que tiene más del primer grupo, más del segundo grupo, más del tercer grupo. Digamos, más o menos parecido a lo que en su momento hemos visto de los fondos que se ofrecen en las AFPs, el fondo 1, el 2 y el 3, tienen perfiles de riesgo distintos porque invierten ese juego, esa combinación de activos es diferente, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa que también has mencionado es sobre las empresas de fondos mutuos. Por ejemplo, yo sé por las entrevistas, y mucha gente sabe por las entrevistas que hemos tenido aquí, por ejemplo, Credit Corp Capital pertenece al holding Credit Corp, donde está el banco de crédito, Prima FP, etc. También entiendo que hay otras empresas de fondos mutuos
¿qué nos garantiza a los inversores, digamos que en el caso de todos los que queremos invertir, de que son empresas serias, de que no hay problemas, de que al final no, no sé, me dejaste la plata, pero no aparece? ¿Qué me garantiza a mí de que esas son empresas serias, de que al final estoy enfrente de de un gestor de inversiones, de una persona bueno, que ha estudiado, tiene cierto conocimiento y no es, no sé, una persona que no sepa? Claro. Aquí yo creo que hay un primer punto que es sumamente clave, existe un regulador que pone las reglas de juego a las empresas de inversión y se llama la SMB, ¿sí? La Superintendencia del Mercado de Valores. Así como los bancos tienen su superintendencia, las empresas que invierten, por ejemplo, las SAFs tienen una superintendencia. Las SAFs asociadas a esa superintendencia, como nosotros y nuestros principales competidores, las más grandes en el mercado, tenemos que cumplir el juego de reglas y requisitos que nos impone la SMB, ¿no? Requerimientos de capital, requerimientos de políticas de inversión, requerimientos de políticas de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me permite darle un consejo a tu audiencia, es que las inversiones que hagan sean a través de compañías que estén reguladas por la SMB. Esto es el primer gran factor clave y determinante. El segundo es, ya uno puede ir viendo y estudiando el grupo financiero al cual pertenecen las compañías, ¿no? Y eso probablemente vaya a determinar qué tan grande y qué tan sólido es el equipo de inversionistas detrás de esto. Ahora, eso ya va a ser muy abierto, ¿no? Si hay algunas casas boutique que tienen un equipo de inversionistas muy especializado en algún tipo de instrumento, y eso es lo que yo quiero hacer, pues esa será una opción. Si más bien quiero entregar y delegar más esa responsabilidad y quiero que el equipo pueda evaluar muchas y amplias, ¿no? Que tenga muchos fondos, pues van a tener que ir con una de las administradoras de fondos más grandes, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Ahora, hemos empezado con las definiciones y conceptos más básicos para poder entender cómo funciona la industria de fondos mutuos. Ahora, metámonos en acción y empecemos por las claves. Si tuvieras que enumerar estas claves, no sé, no son 5, 10, 7, 4, ¿cuántas serían las más importantes para tener en cuenta antes de invertir en fondos mutuos? ¿Y cuáles son, por supuesto? Perfecto. Perdóname si soy reiterativo, ¿no? Lo primero es tu objetivo de inversión. Ya. ¿Listo? Y acá lo voy a hacer a través de ejemplos, ¿sí? Si yo tengo un excedente ahora, pero voy a tener que pagarle a trabajadores de la casa o contratistas en 2 meses, pues hay fondos mutuos muy conservadores que me permiten asegurar o digamos tener muy muy bajo riesgo sobre el dinero y que me permiten retirarlo en cualquier momento. Son fondos altamente líquidos conservadores. La mayor parte de las empresas administradoras de fondos los tienen. Esa es una muy buena opción. Hoy en el mercado están pagando alrededor de 5% en soles, 6% anualizado en dólares. Debo hacer el disclaimer que el histórico no necesariamente determina las rentabilidades en el futuro, pero esa es una muy buena opción, ¿no? Si yo necesito que el dinero no haya muy, muy bajo chance de perder y necesito disponibilizarlo de manera rápida en el corto plazo, esta es una muy buena opción. ¿Ya? Si, por el contrario, mi objetivo es mi jubilación o pagarle la universidad a mi hijo, ¿cierto? Que todavía tiene 5 años, es decir, son 15 años más allá, yo puedo tomar posición en algunos fondos que estén invirtiendo, por ejemplo, en acciones
de la bolsa americana, ¿sí? ¿Cómo llego a los 15 años? Muy probablemente vayan a haber altos y bajos en el camino, alguna crisis financiera, etcétera. Pero lo más probable es que en 10 años ese portafolio de acciones haya avanzado con respecto al punto inicial. Entonces, yo podría hacerlo. Ahora, por ejemplo, yo más bien voy a dejar el dinero estacionado, ya soy jubilado y quiero que mi dinero esté bien guardado, creciendo, pero además necesito que de cuando en cuando tener un poquito de liquidez. Hay fondos mutuos, por ejemplo, fondos de factoring o, por ejemplo, fondos particulares que invierten en cierto tipo de deuda, que como condición del fondo, o sea, como regla de juego del fondo, está que cada 3 meses se paga una especie de, llamémosle, cupón o distribución. Entonces yo voy a tener un flujo de dinero sin que mi inversión, el capital se modifique. Yo voy a tener un flujo de dinero que me va a ir entrando. Nuevamente, todo depende pues, del objetivo, ¿no? Eso como primero, del objetivo y del plazo. Luego, ¿qué otras cosas son claves? Yo diría, creo que es bien importante entender nuevamente mi sensación y mi predeterminación al riesgo. Si yo soy una persona que no entiende a cabalidad cómo son los papeles, etcétera, y prefiere que exista muy poca volatilidad en la inversión que hago, pues hay que ir a los fondos conservadores, ¿no? De hecho, como decía, hay fondos que invierten a plazo fijo en un papel determinado y cuyo capital no retrocede. Entonces, esa podría ser otra opción, ¿no? Creo que de lo que va a depender es más hacer una pregunta de qué es lo que quiero lograr con ese dinero, en qué tiempo, para poder entender cuáles son las fijas. Ahora, sí te puedo decir que, digamos, dentro de las herramientas o instrumentos de inversión, los fondos mutuos vienen creciendo de manera importante en Perú. El año pasado la industria de fondos mutuos ha cerrado creciendo más del 16%. Este año va creciendo más del 10% en este primer trimestre. Eso, digamos, posiciona las alternativas de inversión a los fondos mutuos, no solamente como una fuente, como ya te había comentado, con muchas alternativas, con plazos flexibles, con niveles de diversificación, digamos, favorables, sino también en la coyuntura actual como una alternativa de inversión que viene performando bien en el mercado, ¿no? Claro. Justamente lo que acabas de mencionar, veía también de que, por ejemplo, el número de personas que invierten o participen, bueno, entiendo que empresas y personas invierten también, había aumentado como en 14.000 en el primer trimestre. O sea, si comparo el cierre de marzo contra diciembre del año pasado, ¿qué ha pasado? ¿Hay más gente con capital? ¿Se dan cuenta de que los fondos mutuos son una mejor alternativa? ¿Las rentabilidades están volando? ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que están contraopciones. Un par de factores diría yo, ¿ya? El primero es contra opciones más tradicionales de ahorro e inversión. Los fondos mutuos hoy están posicionados mejor en términos de rentabilidad, ¿ya? Va a depender mucho del fondo en el que estemos, el nivel de rentabilidad, pero en general, digamos, están rentando bastante bien, de manera competitiva, ¿sí? Y yo creo que lo segundo es, hubo mucho temor sobre lo que iba a pasar en el Perú
a fines del 2021 y en el 2022. Y muchas personas o guardaron su dinero fuera del sistema o sacaron su dinero del sistema hacia otros países. Yo creo que, relativamente hablando, la inestabilidad es un poco menor y por lo tanto sí hay un poco más de confianza en el Perú de los inversionistas y están depositando esa confianza en instrumentos de inversión, dentro de los cuales, como los fondos mutuos están comparativamente rentando un poco más, pues están volviendo con los fondos mutuos, ¿no? Claro. Ahora también, hablando de rentabilidad, si por ahí me puedes mencionar más o menos, no sé, algún tipo de producto que esté, algún tipo de fondo que esté rindiendo. Otra cosa que también, y está dentro de la rentabilidad, porque también la rentabilidad la debes ver en neto, sacando los costos que puedas asumir. Entiendo que la rentabilidad incluso de los fondos mutuos ya te la dan liquidada de las comisiones de... Correcto. Cuando nosotros, y ese es, digamos, parte de los requisitos que nos pide la SMB, cuando uno ve los rendimientos que nosotros comentamos o que uno puede ver en las cartillas, en los elementos publicitarios o que su asesor de inversiones le comenta, lo más normal es que la rentabilidad que uno ve ahí es ya una rentabilidad neta del cobro administrativo que hacemos las empresas administradoras de fondos, ¿no? Entonces ya uno está viendo, digamos, la comisión neta de ese cobro. Claro, te lo preguntaba porque entiendo que también hay un pago de impuestos por ganancia de capital en el Perú, ¿no? ¿Cómo esto afectaba? ¿Cuánto al final, no sé, de lo que yo pueda ganar de rentabilidad? No sé, si ganara en el mejor de los casos, imagínate, invierto en un fondo no tan agresivo ni tan conservador, uno intermedio. Imagínate que al final del año ganó como 100. No sé, 100.000 soles, 100 soles, qué sé yo. ¿Cuánto tendría que pagar ¿cómo se llama?, de impuestos? ¿Quién me lo calcula? Yo tengo que saber, no sé, matemática financiera para poder calcularlo, o la administradora de fondos, gestora como ustedes, me da un Excel para yo calcularlo, o ustedes lo calculan, no sé, ¿cómo hago? Gracias por la pregunta, porque creo que esa es una de las ventajas que no te mencioné. Las empresas administradoras de fondos estamos en obligación de a las personas naturales que invierten con nosotros de hacer la retención del impuesto a la renta. Este 5%, ¿listo?, es más bajo que en otras alternativas de inversión, sin duda. De hecho, más bajo que invertir, o muchas veces más bajo que invertir los dineros afuera, ¿sí? Y ese 5% tú como usuario no lo tienes que calcular. Nosotros como SAF lo tenemos que calcular, lo retenemos y te emitimos a ti un certificado de retención de impuestos para cuando la SUNAT lo requiera. Entonces, digamos, es un producto que tiene la tributación incorporada en el servicio, por decirlo de esa manera. ¿Listo? Nosotros estamos nuevamente en la obligación de actuar como agente retenedor y cada vez que tú rescates o quites dinero de tu fondo y entregarte una vez al año justamente todas las retenciones que hemos hecho, un certificado de retenciones. Ok, ya la última pregunta, el tiempo nos gana, es ¿qué se viene en Credit Corp Capital SAF? Entiendo que me dijiste por ahí que tienes 72 productos de fondos mutuos. Entendería que son una de las más grandes gestoras de fondos mutuos. ¿Qué se viene como compañía en el caso de ustedes? Bueno, quisiera responderte desde dos ángulos. El primero, en términos de productos, si bien es cierto nuestro digamos, parrilla de fondos, se le llama así, es bastante amplia. Hay dos o tres productos a los que quisiera llamar la atención. Uno, hay un fondo que le llamamos fondo de deuda de corta duración,
Es un fondo muy interesante porque es un fondo en el cual el fondo te permite invertir en papeles de deuda de empresas donde normalmente una persona natural no puede invertir. Son tickets mucho más grandes y es deuda de corto plazo y permite, digamos, invertir como persona natural en papeles de deuda de buenas empresas. Ese fondo corto duración es recomendable para 6 meses, un año de inversión y ese fondo ha venido rentando bastante bien, por encima del 5%. Creo que es un fondo en el cual le estamos dando acceso a nuestros clientes a herramientas de inversión que no tendrían normalmente de manera individual. ¿Listo? Los otros dos no son necesariamente fondos nuevos, pero sí creemos que nuestros fondos mediano plazo, dada la coyuntura de tasas, son fondos que también en un año, año y medio, van a tener un performance interesante, no solamente, digamos, en el entorno financiero, sino comparado con algunos de nuestros competidores. Y el segundo ángulo es, estamos pasando un proceso de digitalización interesante como parte de nuestra estrategia de llegada a los clientes y ya estamos ahora disponibles en la página web de nuestro principal canal de distribución, que es el BCP. Entonces, cuando uno entre a la página web del BCP, debajo de sus tarjetas de crédito, de hecho, va a poder hacer inversiones en los fondos mutuos, que es algo que no teníamos. Y pues los invito a usarla. Muchas gracias, Oscar. Perfecto. Te agradezco y espero tenerte en otra oportunidad, dado que esto, tanto para ustedes como para nosotros, como Perú 21, contribuye a brindar educación financiera al público, ¿no? Que es lo que en el Perú muchos adolecemos, ¿no? Encantado y cuenta conmigo. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, amigos, hemos estado con Oscar Zapata, él es gerente general de Credit Corp Capital Staff. Conmigo hasta otra oportunidad. No deje de seguirnos en las redes. Hasta pronto.